Qué bueno es continuar adorando a nuestro Dios. Reunirnos como familia de nuestro Dios delante del soberano Rey de Reyes para conocer los insondables e inescrutables misterios que a Dios le ha placido revelarles a cada uno de nosotros. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha placido Dios revelar sus misterios, sus mensajes de vida. No solamente analizando las cosas externas y superficiales, sino analizando las cosas profundas del corazón, las emociones y los sentimientos. Nuestro lenguaje humano es tan limitado que no puede percibir ni discernir la altura, la profundidad, la anchura de la dimensión de nuestro Dios. Pero a través de la contemplación y la meditación en su palabra, podemos apropiarnos, como lo dijera el apóstol, aunque sea oscuramente, de esos escenarios salvíficos que nuestro Dios ha planteado en su palabra para traernos hacia sí con cuerdas de amor. En esta noche estamos abordando un tema más dentro del contexto de la semana de reavivamiento. Levántate y resplandece. Y el tema de esta noche es la fe que mueve montañas. Obviamente, entender la Escritura y colocar cada elemento en su lugar adecuado requiere de una profundidad de comprensión y un análisis del uso del lenguaje y sus implicaciones teologales respecto a las enseñanzas que Cristo imparte. Cuando Jesús se dirigió a sus seguidores y le dijo que si tuvieses fe como un grano, ¿de qué? De mostaza, ¿qué podríamos hacer? ¿Moveríamos montañas? Podríamos decir a esa montaña, quítate de aquí y échate allá. Yo quiero que podamos imaginar a través de nuestra limitante comprensión humana, cuando estamos en un valle y avanzamos, nuestra vista puede posesionarse de una distancia significativa. Pero al final del valle suelen ocurrir y haber montañas. Las montañas nos impiden poder ver lo que está detrás de esa montaña. No quiere decir que no existe nada detrás de esa montaña, porque existen muchas cosas, pero las montañas nos impiden visualizar lo que existe detrás de esa montaña. En la vida cristiana estamos en un viaje rumbo a la patria celestial. Y en este camino encontramos montañas de dificultades, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de elementos complejos que a veces nos hacen dudar que la promesa de Dios, que está más allá de la montaña, su promesa de cielos nuevos y tierra nueva, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sus promesas que ha dado en la Escritura, a veces en medio de la congoja, de la desesperación y la perplejidad, las montañas de la adversidad nos impiden ver qué es lo que hay detrás de esa montaña. Pero usted y yo, que creemos y confiamos en las promesas divinas, aunque veamos la montaña que obstaculiza nuestra visión de lo que está detrás de esa montaña, creemos por fe, porque Cristo ya nos dijo qué es lo que hay detrás de esa montaña. Cielos nuevos y tierra nueva para todo aquel que ama y aguarda su venida. Lo que hay detrás de esa montaña de adversidad, de luchas, de conflictos, de congojas, de dolor y de muerte, es que el sol de justicia sigue resplandeciendo. Y que aunque no veamos esa victoria, sabemos y tenemos la certeza y la convicción que las palabras de Dios son fieles y verdaderas, que sus palabras no son huecas y vacías, sino que su palabra es cierta. Y entonces, aunque esté esa montaña
sabemos que las promesas de Dios se cumplirán y a través de nuestra creencia y confianza en Él, las hacemos como si fuesen presentes. Tal fue la experiencia del apóstol Pablo cuando dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La experiencia de conocer, vivir, aceptar a Cristo, experimentar su gracia, su luz, su bendición, nos permite enfocarnos en el camino hacia la vida eterna y a la salvación, y nos permite entender que Dios es fiel y verdadero, y que esas montañas no serán obstáculo para formar parte de ese reino de Dios, y que sus promesas se han de cumplir para con nosotros. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, donde tuvimos la lectura bíblica hace un momento atrás. Y vamos a leer el capítulo, Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. 12, 1 y 2. Y aquí encontramos algunas características que hubo en este gran patriarca de la fe, conocido como Abraham. Y él, ¿por qué Abraham se conoce como el padre de la fe? ¿Qué prácticas eran habituales en su vida que le hicieron merecedor de tan grande galardón, el padre de la fe? Veamos lo que el texto nos dice. Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y luego vino una promesa. Primero había una orden y después una promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Note el primer ingrediente. ¿Por qué Dios no le habló a otra persona? ¿Será que solo había Abraham en el planeta Tierra en ese tiempo? ¿Por qué Dios se dirigió a Abraham? ¿Qué condición había en Abraham que le habilitó para ser el elegido por Dios para poder ser un instrumento para proclamar su evangelio de salvación? Abraham era una persona temerosa de Dios. Abraham era una persona que se deleitaba en escuchar la voz de Dios, de tal manera que su experiencia habitual de la contemplación y meditación en los temas espirituales le hizo aproximarse a la luz de Cristo, y Cristo vino a su encuentro. Dios vino a su encuentro y lo encontró idóneo para hacer de él un instrumento de bendición. Así que la primera característica de la fe que mueve montañas vista en la vida de Abraham es que la fe que mueve montañas escucha la voz de Dios. Amén. Vamos a analizar 4 aspectos. La fe que mueve montañas, una de las características es que la persona que va a desarrollar esa fe escucha la voz de Dios. Hermana, hermano, ¿puede usted escuchar la voz de Dios cuando estudia su palabra? ¿Podemos escuchar la voz de Dios cuando cantamos y alabamos su nombre? Escuchamos la voz de Dios a través de los mensajes presentados, y nuestra vida gira en torno a estar atentos a qué Dios quiere impartirnos para renovar y reavivar nuestra vida espiritual. El salmista David declara: en tu ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
Qué interesante y maravilloso es meditar en la ley de Dios. Meditar significa escudriñar, analizar, que nuestra mente se conecta y compenetra con los grandes temas salvíficos y redentivos. Entonces, este primer elemento nos ayuda a entender que esta voz de Dios podemos discernirla en medio de muchas voces que existen en el mundo. Es fácil escuchar la voz de la complacencia, de elementos que son acordes a mis ideas y mis pensamientos, pero cuando yo escucho la voz de Dios, debo entender el momento en que Dios nos está hablando. En el jardín del Edén, cuando Dios se acercaba para hablar con Adán y Eva, era la alegría de nuestros primeros padres salir al encuentro de su Creador. Pero cuando entraron en transgresión, ¿qué ocurrió? Dios no tenía que llamarlos. Ellos percibían la presencia de Dios e iban al encuentro con su Creador. Pero en esta ocasión Dios tuvo que llamarle: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Adán y Eva? Estaban escondidos. Y después de continuar el llamado, no pudieron seguir escondiéndose y dijeron: tuvimos miedo. ¿Qué es lo que nos impide venir al encuentro y escuchar la voz de Dios? El miedo, la pena de nuestras concupiscencias. Pero Cristo, en su infinito amor, viene a mi encuentro independientemente de lo que yo haya hecho, porque me ama y ha creado el plan de reconciliación para restaurar nuestra comunión plena con Él. El llamado de Dios indicaba una orden: Abraham, vete de tu tierra. Tenía que salir de su entorno, emprender un camino. Requería esto un procedimiento, un desafío, colocarse en una condición vulnerable, fuera del confort de su entorno. Estaba siendo trasladado a otro contexto que desconocía. Y cuando nosotros estamos emprendiendo labores de esta naturaleza, produce temor. ¿Me irá bien? ¿Funcionará? Y hay muchos elementos que surcan en nuestra vida, pero las promesas de Dios fueron fieles. Habían promesas más que engrandecer, el sentido de ser bendición. Hermanos, ¿queremos realmente ser bendición para otros? ¿Qué más nos gusta? ¿Recibir bendición o ser bendición para otros? ¿Qué disfrutamos más? Normalmente, ¿qué nosotros pedimos a Dios en nuestras oraciones? A ver, normalmente, ¿qué pedimos en nuestras oraciones? Señor, ayúdame, bendíceme. ¿Hay algo de malo que pidamos ayuda a Dios y que pidamos su bendición? ¿Hay algo de malo? No, no hay nada de malo, pero podemos ir un paso más adelante. No solamente pedir que me ayude a mí y que se acabe su trabajo, que los demás no importa lo que les ocurre. Pero cuando decimos: Señor, ayúdame para ser bendición para otros, entonces el esquema cambia totalmente. Cuando decimos: ayúdame, bendíceme, estamos siendo egoístas y hasta cierto punto estamos pidiendo algo correcto porque estamos pidiéndoselo a Dios. Pero Dios quiere que demos un paso más, como el paso de la experiencia de Abraham. No solo para recibir y llenarme y saciar mis elementos emocionales, mentales y espirituales, sino entender que estos atributos que Dios me ha dado será un medio para que me constituyan bendición para los demás. Hermanos, el llamado al escuchar la voz de Dios no siempre era tan agradable.
A veces pensamos que el llamado de Dios siempre es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Qué bonito, sí. Pero a veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles. ¿Estaremos dispuestos a ir a hacer las cosas difíciles que Dios nos llama? Veamos en Génesis, siempre, el capítulo 22, versículo 1 y 2. Ya Abraham había salido de su tierra, de su parentela, ya era un anciano. Se le había dado la promesa que sería padre de muchedumbres, pero él estaba viendo la gran montaña. Y la gran montaña era que ya era viejo. Su esposa era anciana. Y la promesa de tener hijos y ser una gran multitud, parecía que esa promesa de Dios ya no era posible. Había una montaña que impedía ver la promesa de Dios, porque miramos a través de los ojos de la fe. Y ahora, en su edad senil, Dios le provee un hijo que había llegado a ser el orgullo, el honor, la emoción de su vida. Estaban tan emocionados por su hijo Isaac que ahora se sentían tan felices que había un heredero del cual Dios cumpliría su promesa. Y el Génesis versículo 22, versículo 1 y 2 dice: y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Y por si acaso se iba a confundir con Ismael, le dijo: a quien amas. Y luego le menciona su nombre. ¿A quién? A Isaac. Y ve a qué lugar: a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Abraham se deleitaba en escuchar la voz de su Dios. Era una alegría en escuchar la voz de su Dios. Pero ahora su Dios le estaba dando una orden terrible. Ve al monte Moria y ofrécelo en holocausto. Mátalo sobre uno de los montes que yo te diré. Es fácil y bonito cuando Dios nos llama a realizar cosas que nos agradan. Pero cuando Dios nos llama a asumir roles que son tan duros como el que fue con Abraham, solo una persona que confía plenamente en la palabra de Dios y que puede ver lo que está detrás de las montañas, puede continuar creyendo. Es fácil creer cuando las cosas se acomodan a mis gustos y preferencias. Pero cuando el llamado de Dios, en vez de acomodarse y haber un puente para alcanzar mis sueños, vemos montañas y barreras que impiden la cristalización de esos sueños, la duda se apodera de nuestro corazón. Pero allí ocurrió en el momento de mayor prueba y dificultad. La historia se nos describe que en esa noche que Dios habló con Abraham, Abraham no esperó que amaneciera. Salió mucho antes que el sol rayara, junto con sus siervos, y le dijo a su hijo: acompáñame, vamos a adorar a Dios. No era la primera vez que Isaac acompañaba a su padre a adorar a Dios. Abraham era un hombre que adoraba continuamente a Dios. Y cuando Abraham le pidió a Isaac que le acompañase, para Isaac no fue nada extraño acompañar a su padre a ir a un lugar para adorar a Dios. Era una práctica frecuente, pero esta era un poco diferente. Abraham sí sabía. No quiso comunicarle a su esposa lo que iba a ocurrir porque sabía que su esposa se lo iba a impedir. Y él decidió obedecer la orden de Dios porque creyó que sobre esa montaña las promesas de Dios se cumplirían. Él no dudó que Dios iba a hacer algo, pero que él iba a cumplir la orden de Dios independientemente de su comprensión limitada humana. Y él creyó
que sobre la promesa, sobre la montaña, detrás de esa montaña, se iba a cumplir la palabra de su Dios. Él pensó que lo iba a resucitar o que algo iba a hacer, pero él no dudó. 3 días de camino. Y cuando llegaron, Dios les señaló. Abraham quizás estaba pensando, tal vez Dios comunicó algo y yo no le entendí. Pero cuando Dios le señaló, este es el monte, Abraham entendió que no era broma y que él iba a cumplir su promesa. Ascendieron juntos y al estar allí, en ese monte, ocurrió algo. Le explicó a su hijo la promesa a Dios. Su hijo se doblegó, se colocó allí encima de las piedras para recibir aquella puñalada que habría de quitar su vida. Se sometió. Isaac llegó a ser un símbolo de Cristo. Pero cuando él levantó su mano, Génesis capítulo 22, el versículo número 12. Génesis capítulo 22, el verso 12 dice: mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado dar a tu hijo único. Estamos analizando 4 pasos en la fe que mueve montañas. El número 1, la fe que mueve montañas, escucha la voz de Dios. Es familiar, se identifica y conoce la voz de Dios. Número 2, la fe que mueve montañas obedece la voz de Dios, aunque no la entienda. No coloca su juicio por encima de la orden de Dios. Está dispuesto a someterse voluntariamente. Y Abraham tuvo esta característica, estas 2 características. Y es interesante, hermanos, que el monte Moria era el lugar seleccionado. Yo quiero hacer un paréntesis y que busquemos en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 11 para encontrar en la Biblia y ubicar este escenario del lugar del monte Moria. ¿Dónde estaba ubicado el monte Moria? Ya sabemos que en ese momento el monte no había nadie allí era un monte, una montaña. Pero 2 de Crónicas, el capítulo 3, el versículo 1, dice: entonces Salomón empezó a construir el templo del Señor. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ya lo encontraron? 2 de Crónicas 3:1. Entonces Salomón empezó a construir el templo del Señor en Jerusalén. Y luego dice el lugar, ¿en dónde? En el monte Moria, donde el Señor había aparecido a su padre David. Qué interesante. Dios se le había aparecido a David en ese monte Moria. Pero muchos años más atrás, 400 años aproximadamente antes, Dios se le había aparecido a Abraham en ese monte, en el monte Moria. Y ese es exactamente en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Fue ese mismo lugar donde Salomón construyó el templo, donde se sacrificaban los corderos, donde eran símbolos del verdadero cordero que habría de morir. Pero hermanos, me impresiona la historia de Génesis capítulo 22 cuando nos continúa explicando lo que ocurrió. Y ahora quiero que volvamos otra vez a Génesis capítulo 22 y ahora leemos el versículo número 13.
Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral, dice esta versión. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¡Qué maravilloso! La fe que mueve montañas. Es una fe que no contempla la argumentación ni la lógica humana. Es una fe que se entrega por completo en la dirección de Dios sin vacilar. Y allí ese monte se conoció como el monte donde Dios proveerá. Abraham había llamado a aquel lugar el Señor proveerá, y es el lugar donde la historia nos dice que en tiempo del rey David, cuando estaba conquistando los lugares, él pidió que quien tomara un monte, ese monte era administrado por los jebuseos. Y cuando leemos en 2 de Samuel capítulo 5 versículos 6 al 9, nos describe que en esa montaña estaban ocupados por guerreros jebuseos. Y David dijo: quien tome esa montaña llegará a ser el jefe de mi ejército. Y la Biblia dice que tomaron esa montaña, y esa montaña llegó a construirse la ciudad de David. Y la ciudad de David, ahí se construyó la que es hoy día Jerusalén. Y es interesantísimo, hermanos, que en el mismo lugar donde Abraham había sacrificado, iba a sacrificar a su hijo, y Dios proveyó de un cordero, fue exactamente el mismo lugar conocido como el Monte Calvario, donde Cristo murió por nuestra salvación. Dios proveerá, es el mismo sitio también donde cuando Cristo venga por segunda vez, descenderá sobre ese mismo monte y la tierra será transformada, y ese será el centro del planeta Tierra, el centro del universo, donde de mes en mes y de sábado en sábado vendremos de todas partes del mundo a adorar a nuestro Dios. Dios ha provisto y Dios continuará proveyendo para nuestra salvación. Hermanos, dijimos que la fe que mueve montañas, el paso número 1, escucha la voz de Dios. El paso número 2, obedece la voz de Dios. Y el paso número 3, experimenta la presencia de Dios en su vida. Amén. Abraham experimentó la presencia de Dios en su vida cuando vio que en lugar de su hijo fue sacrificado el carnero, representando al Mesías que habría de venir. Él experimentó la presencia de Dios en su vida. Paso a paso se nos llama a entender esta misión magistral y extraordinaria. En 1 de Juan capítulo 29 versículo 30 nos describe ese encuentro entre Jesús y Juan el Bautista cuando estaba ahí en el Jordán. Juan capítulo 1 versículo 29 al 30, que dice: al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que me refería cuando decía: un hombre viene detrás de mí, superándome, porque él era superior de mí, dice esta versión, de lo cual no soy digno ni de desatar la correa de sus calzados. Hermanos, qué maravilloso es entender cómo hay una hilación extraordinaria en la palabra de Dios. Ese cordero que fue un símbolo en tiempo de Abraham, ahora ya no era un símbolo, sino que era una realidad en la persona de Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quiero que consideremos un texto muy clave en el tema de la fe que mueve montañas. Dijimos que el primer paso es
que escucha la voz de Dios. El segundo paso, obedece la voz de Dios. El tercer paso, experimenta la presencia de Dios en su vida. Usted y yo podemos ser participantes de estas mismas características. Y el punto número 4, la fe que mueva montañas, ejercita su fe, ejercita la fe mediante obras. Hebreos capítulo 11, el versículo número 1, el texto clave. Es difícil hablar del tema de la fe sin recurrir a este texto. Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vemos las montañas de dificultades, pero aunque no vemos lo que está detrás de esa montaña, creemos por fe que sí existe. El hecho que no vea lo que está detrás de la montaña no significa que no existe o que no hay nada detrás de esa montaña. Solo es que mi limitante visualización humana, si fuese en avión, sí pudiese verlo, pero mi limitante condición humana me impide ver las maravillas que hay detrás de las montañas de dificultades en esta vida. Qué bueno es mi Dios, qué bueno es nuestro Dios, que quiere que aprendamos a ver, pero cuando no vemos, aprendamos a confiar. Y eso se trata la experiencia cristiana. Admirar las maravillas que Dios ha puesto delante de nosotros, pero cuando ya no vemos, nuestra percepción, nuestra limitante comprensión por las montañas de dificultades, tenemos la certeza que sus promesas son fieles y verdaderas. Hay un texto que quiero compartir con ustedes donde Ellen White afirma: la fe no es la base de nuestra salvación. Prestemos atención. La fe no es la base de nuestra salvación, pero es la gran bendición. El ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra, es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no habré yo de recibir esta bendición? ¿Cuál es la base de la salvación? ¿Mi fe? No. La base de la salvación es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús, y mi fe en Él, mi amor en Él, me permitirá eliminar las montañas de dificultades para continuar viendo a través del ojo de la fe, teniendo la certeza que la promesa de Dios es fiel, aunque no vea. Y es por eso que el gran siervo de Dios dijo: yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha esta carne le veré, mis ojos lo verán y no otro. Escribió Job después de su desgracia de haber perdido todo: yo sé que mi Redentor vive. Pero estaba perdiendo sus hijos, su esposa, sus posesiones, sus bienes, todo lo había perdido. ¿Y qué le llevó a tener esa convicción de que su Redentor vivía y que sus ojos verían la gloria de Dios? ¿Qué le motivó? Hermanos, una fe que obra, porque creyó en Cristo mucho antes que Él viniese a este mundo, y su fe le fue contada también por justicia. Hoy día Dios nos está invitando a ejercitar la fe. ¿Cómo podemos ejercitar la fe? Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe es mi creencia en la justicia de Cristo, que transforma nuestras vidas, que nos llena de bendición. Y primera de Juan 5:4 nos recuerda: y esta es la victoria que vence al mundo. Primera Juan 5:4. ¿Qué es la victoria que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence las montañas de dificultades que se presentan en nuestra vida?
la fe en un Redentor que vive y permanece para siempre. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanas, hermanos, anhelamos firmemente participar de los atributos espirituales que nos hacen idóneos para mover montañas de dificultades en nuestra vida. Podemos percibir a través de la fe que detrás de las montañas la promesa de Dios se cumplirá y que sus promesas de cielo nuevo y tierra nueva y de salvación no es un mito, no es un entretenimiento, es una experiencia real a la cual Dios quiere llevarnos. Quiero repasar los 4 aspectos que encontramos en la vida de Abraham que le motivó a continuar creyendo para desarrollar una fe y constituirse como el padre de la fe. ¿Cuál es el primero? Escucha la voz de Dios. ¿Cuál es la segunda característica? Obedece la voz de Dios. ¿Cuál es la tercera? Experimenta la presencia de Dios en su vida. Y número 4, ejercita la fe mediante las obras y persevera en ese sueño, en esa convicción extraordinaria. Anhelamos que esa fe pueda obrar en nuestra vida. Anhelamos que esa confianza en el Cordero de Dios que ha quitado mi pecado y que aún en medio de las dificultades no pueda ver más allá, pero creo que sus promesas son fieles y verdaderas. Le diré: Señor, ayúdame a ejercitar la fe para levantarme en medio de las desgracias o éxitos de mi vida y permitir que tú seas mi soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos queremos decirle: Señor, ayúdame para que mi vida, mis obras, mi acción dignifique y glorifique tu nombre? ¿Cuántos nos ponemos de pie para decirle en esta hora: Señor, renuévame, pon un espíritu recto dentro de mí, ayúdame a perseverar continuamente, aprendiendo de la fe de los grandes héroes, hombres y mujeres de la fe? Ayúdanos para ser llenos de tu bendición y experimentar esa transformación que quieres otorgarnos. Oremos. Bendito y eterno Padre, gracias por permitirnos entrar en tu presencia en esta hora. Reconocer nuestra fragilidad humana, pero gracias por esa luz que nos ha enviado a este mundo, que ha iluminado nuestro ser con la bendita esperanza que muy pronto las montañas de dificultades, de pecado, de lucha, de desidia serán arrancados y eliminados de nuestra vista, porque detrás de esas montañas de adversidades tus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Así como en ese monte de Moria Dios manifestó a Abraham su promesa, donde Dios proveyó el sustituto para que Isaac no muriese. Es en ese mismo lugar donde Cristo murió, ya no como un cordero, como un símbolo, sino como el verdadero cordero que fue inmolado, degollado, muerto en la cruz del Calvario para darnos salvación. Gracias por esa manifestación más que práctica de tu amor. Ayúdanos para que podamos ejercitar nuestra fe. Ayúdanos para que continuamente escuchemos tu voz. Ayúdanos para poder obedecer tu voz en nuestra vida diaria. Ayúdanos para experimentar tu presencia en nuestra vida y ayúdanos a ejercitar la fe mediante las obras de una manera continua bajo la dirección de su Espíritu. Ayúdanos a permanecer delante de ti y ser esa luz de bendición para otros. Levantarnos para brillar y resplandecer con tu gloria y otros puedan unirse a este ejército que se prepara para tu venida. Perdona nuestras faltas, pero renueva un espíritu recto en cada corazón y ayúdanos a serte fiel
hasta el fin de nuestros días. Lo imploramos por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús.